Hola, sí. Sí, profe. Bueno, Buenas tardes. ahí pude entrar, tenía un problema de conexión. Ahí pude entrar. Bueno, espero. Ahí le voy a avisar al profesor que mandó un correo para entrar por el Meet. A ver. Perfecto. A ver, voy a ver si me puedo comunicar. No. A ver si está la profesora Susana. No, no está. Bueno, ahí le aviso también que... Ahí está Jorge. Bueno, cierro lo otro. Bueno, ahora yo no puedo tener video. Hola. Buenas tardes. ¿Por? Buenas. Hola. ¿Cómo andan, chicos? Hola, Bien, bien. no sé por qué no me funciona la cámara. Ahora, espérenme un poquitito. Va a salir otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo está, Marcelo? Bien, bien. Buenas. Bueno, hubo un inconveniente, pero se superó. Yo le mandé un link para Meet, pero no le hagan caso y avisen a sus compañeros que era una fake news. A ver, Jorge, empieza un poco Susana con la clase, ¿te parece bien? Ay, sí. Yo ya lo había hablado con Jorge. Bueno, entonces empieza vos, así no perdemos tiempo. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, chicos. Todo bien, por suerte. Todo bien, profe. Yo Bueno. te escucho bien, Susana. Bueno, bárbaro, perfecto. Miren, yo estuve fijándome en los trabajos que mandaron, los estuve revisando y estuve viendo algunas cuestiones que vamos a revisar para que se ajuste más a lo que yo les había pedido para la escritura del texto. Jorge, ¿me podés poner a mí como co-hospedadora si puedo mostrarles a los chicos la guía? ¿Ustedes los entregaron los trabajos, chicos? ¿Todos los que están acá? Sí. Bien, recibieron. ¿Me pones como co-hospedadora, Jorge, por favor? Así a Bueno, los chicos. ahí Ahí me escuchan. estoy. Bueno, Ahí, Sí, y te escuchamos Bueno, bien, Jorge. perfecto, sí. gracias. Ahí te doy para compartir pantalla. ¿Querés mostrar algo, Susana? Sí, quiero ir a
al Bueno. trabajo que tenían que hacer los chicos. Bueno, ahí sos coanfitrión, así que podés disponer del... Buenísimo, muchas gracias. No, por favor, Este- perdón por los desacoples. Son cosas de la tecnología. Cuestiones de la tecnología. Ustedes recibieron, chicos, mi devolución, ¿verdad? Sí, profe. Sí, vimos. Va, por lo menos yo vi el comentario. No, profe, Sí, yo la no me hice, lo en forma, la hice en forma general, porque, bueno, como para que supieran cuáles eran algunas cuestiones que tendríamos que arreglar. Entonces, Profe, sí, a mí no me aparece para ver la devolución, digamos. ¿no te aparece? No, me Decime dice tu apellido. reabierto y no puedo ver los comentarios ni nada. Ah, bueno, decime tu nombre. Fernández Juan Ignacio. Fernández Juan, sí, bueno, después me fijo. Dale, Bien. gracias. No, por favor. Vamos a ver, vamos a buscar. A ver. Esperen un poquitito. A ver, acá. Porque a mí me parece que lo que falló fue seguir el método. ¿Ven ahora? Sí, ¿Ven las actividades? ¿Lo están viendo? sí, Susana. Bien. El trabajo estaba dividido en 3 partes. Una primera parte que era la lectura del texto y correspondía a actividades de lectura, ¿no? Que era primero eran un cuadro de arrastre, que tenían que poner las fechas en una línea de tiempo, y después había una serie de multiple choice que ustedes tenían que resolver. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bien, muy bien. Cuando ustedes terminaban de hacer esas opciones que tenían que elegir la respuesta acertada, después tenían que verificar que estuvieran bien. Eso sé que lo hicieron. Se fijaron, estaban bien, y todo eso son insumos para la escritura. ¿Qué significa que son insumos para escritura? Significa que a partir de esas respuestas correctas, las íbamos a utilizar las respuestas correctas y esas consignas para elaborar el trabajo de escritura. En la segunda parte, ustedes, donde dice acá inteligencia artificial, propuesta, escritura, tenían que un cuadro de doble entrada, aquí, ese cuadro de doble entrada, ustedes tenían que tener en cuenta que había una parte, por responder a los problemas que yo ya se los había puesto, los 5 problemas, y tenían que completar las soluciones propuestas. Esto lo tenían que hacer en una hoja aparte, lo que nosotros llamamos una hoja borrador, pero el concepto de borrador no es el concepto que se usa habitualmente cuando uno escribe así nomás algo y dice, bueno, total es un borrador. No. Un borrador para nosotros es un insumo que vamos a utilizar, un recurso, información que nosotros vamos a utilizar para después construir el texto. Entonces, ¿qué tenían que hacer ustedes? Tenían que tomar una hoja, copiar el cuadro y completarlo. ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí, sí, perfecto. Sí, ¿Lo sí. hicieron? Sí, profe. ¿Siguieron ese método? Sí, bien. Una vez que ustedes terminaban de completar, yo hice una aclaración, es lo que aparece acá en negrita. Este paso es fundamental porque te servirá para continuar con la segunda parte de la actividad y te apropiarás del concepto, método de trabajo, requisito fundamental para que cualquier ingeniero lleve adelante en forma ordenada su tarea profesional. En este caso particular, para la escritura de un texto. O sea, eso lo armaban y lo guardaban, lo tenían ahí. Bien. Entonces, a continuación, yo les pedí que buscaran en distintas fuentes de información palabras o expresiones que fueran sinónimos de problema y de solución. Y eso también lo guardaban aparte, porque también constituía uno de los insumos para la escritura del texto. Bien. Ahora el problema se presenta aquí, en la segunda parte, en la actividad de escritura. La primera parte, nosotros leímos un texto, un artículo periodístico que apareció en una revista que me dio el ingeniero Stefanoni. A partir de ahí analizaron lo que decía el artículo, completaron ese cuadro de arrastre, de la línea de tiempo, hicieron los multiple choice, fueron copiando, fueron teniendo una serie de insumos. Hay muchos que no leyeron o no se dieron cuenta de esto de la situación de escritura. ¿Qué es una situación de escritura? Yo diseñé una escena, una situación, en donde los pongo a ustedes como si fueran consultores externos en inteligencia artificial. Entonces ustedes tenían que leer lo siguiente, esto que voy a decir ahora. Desde hace 3 meses te desempeñas como consultor externo en inteligencia artificial, al que le han llegado los informes de 5 compañías automotrices diferentes, cada una de las cuales ha tratado de abordar la solución para la problemática de la conducción autónoma con la que se enfrentó. Luego de su lectura y análisis, como asesor debes escribir un breve texto que tenga el propósito de explicar el tema de los obstáculos a los que se enfrenta la conducción autónoma y las posibles soluciones que se plantean. Esa es la situación de escritura. Yo los pongo a ustedes como si fueran consultores externos en inteligencia artificial, que ustedes tenían que construir, hacer un escrito. Bien. Claro, después, el escrito no es escribirse sin tener una estructura. Ese escrito tenía que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Sin poner la palabra introducción, sin poner la palabra desarrollo y sin poner la palabra conclusión. Ustedes no están escribiendo un informe de lectura como se escribió en el ingreso a las ingenierías. Ustedes están escribiendo un breve texto que recupera, que retoma toda esa información que se estuvo trabajando anteriormente. Entonces, para construir ese texto, yo les puse aquí unas preguntas que ustedes tenían que contestar teniendo en cuenta lo que decía en la situación de escritura. Son en total 1, 2, 3, 4, 5 preguntas, de las cuales solamente 4
tiene la información en este brevísimo texto que yo les acabo de leer de la situación de escritura, y que esas respuestas me van a servir a mí para construir el texto. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí, ¿Vamos profe. bien? Bueno, perfecto. Entonces, de acuerdo con lo que dice acá, en este breve texto que es la situación de escritura, ¿cuál es el propósito del texto que se escribe? Y me lo está diciendo acá. El propósito del texto que se escribe es explicar. Cuando yo les hice la devolución, los trabajos que ustedes pusieron, en muchos casos yo les puse que no habían puesto el propósito lingüístico del texto. Todo texto, cualquier texto que yo escriba, tiene un propósito lingüístico. Puede ser informar, puede ser argumentar, puede ser describir, puede ser comparar, puede ser explicar. Son todos propósitos lingüísticos. ¿Por qué decimos que son propósitos lingüísticos? Porque son propósitos del uso de la lengua, lingüísticos. Entonces, ¿cuál es el propósito del texto que se escribe? El propósito del texto que se escribe es explicar. ¿Cuál es el tema del texto que se elabora? Y acá se lo está diciendo. El tema del texto que se elabora es los obstáculos a los que se enfrenta la conducción autónoma y las posibles soluciones que se plantean. Ese es el tema del texto. El tema del texto no es la inteligencia artificial ni es la conducción autónoma. Si yo pusiera como tema del texto la inteligencia artificial, mi texto va a hablar, puede hablar sobre los orígenes de la inteligencia artificial, sobre los desarrollos, sobre quiénes han participado en la inteligencia artificial, y ese no es el tema de mi texto. Al poner inteligencia artificial, englobo un montón de cosas. Yo acá les estoy diciendo que el tema son los obstáculos a los que se enfrenta la conducción autónoma y las posibles soluciones que se plantean. Nada más. Después dice, ¿qué ejes de análisis se siguen para abordar el tema? Y ahí les pongo, para responder esta pregunta, ten en cuenta solamente los títulos de cada uno de los problemas incluidos en el cuadro de las 2 columnas y 5 filas que completaste al finalizar la actividad de lectura. Entonces, ¿cuáles son los ejes de análisis? Y los ejes de análisis son estos: la sensorización, la batalla de los datos, deep learning y otras aplicaciones, el despliegue, la regulación y aceptación social. Son esos los ejes de análisis. Del tema, de los obstáculos y de las posibles soluciones, de ese tema, en mi explicación, solamente abordo estos 5 ejes de análisis que trabajé anteriormente. Después dice, ¿qué tipo de fuente se consultó para abordar el tema planteado? ¿Quiénes son los autores de las fuentes consultadas? Ahí nuevo error, porque lo que me pusieron, que la fuente era la revista. Y yo no estoy diciendo, porque si yo me posiciono en que soy un consultor externo, mi fuente no fue la revista. Mi fuente fueron los informes, como lo dice acá, los informes que elaboraron las 5 compañías automotrices. ¿Se entiende?
Sí, profe. Entonces, también yo estoy preguntando qué tipo de fuente. Una cosa es la fuente y otra cosa es el tipo de fuente. Por ejemplo, fuente sería el artículo periodístico, el nombre del artículo periodístico. El tipo de fuente sería artículo periodístico, pero en este caso tampoco es eso. El tipo de fuente es el informe elaborado, o los 5 informes elaborados por las 5 compañías. ¿Quién la elaboró? Cada una de las compañías. Una compañía elaboró un informe, otra compañía elaboró otro informe, que yo retomo en tanto consultor externo, porque las compañías, de acuerdo con lo que yo digo en la situación de escritura, las compañías, cada una de ellas elaboró un informe relacionado con alguno de esos 5 ejes. Entonces, ¿qué hago yo como consultor externo? A mí me llegan esos 5 informes. Y a partir de esos 5 informes yo tengo que, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi método? Que es la próxima pregunta. Mi método va a ser la lectura y análisis de cada uno de los informes recibidos. Entonces, cuando yo termino de contestar todas esas preguntas, estas 5 preguntas, ahí tengo la información que corresponde en introducción. La información que tengo de la introducción. Me fijo que esté bien armado, tiene que estar todo eso en un solo párrafo, porque la introducción realmente se construye en un solo párrafo. Y una vez que termino de ver si le tengo que colocar algún conector o lo demás, ya tendría armada la introducción. Un solo párrafo. Es muy breve, debe ser 4 o 5 líneas nada más. 6 a lo sumo. A continuación, ¿qué hago? Bien, yo en la introducción mencioné cada uno de los ejes de análisis. Entonces, en el desarrollo, lo que yo tengo que hacer es retomar cada uno de los ejes de análisis, decir cuál es, explicarlo y a continuación dar la solución que se propone. Para organizar bien esta cuestión, tengo que utilizar conectores de orden. Entonces, por ejemplo, si el primer eje de análisis o tópico, como le decimos nosotros habitualmente, es la sensorización, yo voy a tener que poner en primer lugar, coma, la sensorización, que es explico, como lo que dice ahí en el texto, lo explico. Ya expliqué qué es el problema de la sensorización y voy a poner punto. Por ello, la solución propuesta es lo que ustedes pusieron en esta columna del cuadro. Y así en forma sucesiva. Vuelvo a retomar, porque un texto es un tejido, no puede quedar puntos sueltos. Entonces, yo los ejes de análisis los mencioné en orden en el primer párrafo, que es la introducción. Entonces, ¿qué hago yo en el desarrollo? Retomo en forma ordenada cada uno de sus ejes de análisis, hago la breve explicación que la saco de lo que estuve trabajando y a continuación pongo la solución propuesta. Entonces, como tengo 5 ejes de análisis, voy a decir, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar,
en cuarto lugar y voy a poner por último. Ahí ya terminé de armar el desarrollo. ¿Qué me queda? Armar la conclusión. Entonces, toda conclusión tiene una estructura. Tiene una estructura. Una estructura muy simple, la que estamos pidiendo aquí, es que, obviamente, empiece con un conector que es de conclusión. Muy sencillo. En conclusión, coma, de esta manera, y acá viene el tema. Yo tengo que recuperar lo que dije en el primer párrafo, es decir, en la introducción. Entonces, si en el primer párrafo yo dije que el propósito del texto es explicar, tengo que volverlo a retomar. Si yo dije que el texto, en la introducción dije que el texto tenía, que el escrito tenía un tema y dije cuál era ese tema, lo tengo que volver a colocar. Y si dije cuáles eran los 5 ejes de análisis que se analizaban, también lo tengo que volver a colocar. Para darle el cierre al texto, para retomar la información y darle un cierre. Entonces, en la conclusión, debo construirlo de esta manera. En conclusión, de esta manera, se ha explicado ahí con ese tiempo verbal, porque es un tiempo verbal que indica un pasado, pero es un pasado inmediato al presente. Ustedes saben muy bien que hay diferencias entre el pasado lejano y el pasado cercano al presente. Entonces, en conclusión, de esta manera, se ha explicado el tema de los obstáculos, mencionar el tema, a través de los siguientes ejes de análisis y vuelven a mencionar los 5 ejes de análisis trabajados. Entonces, de esa manera, se termina de construir el texto. Otra cosa para destacar es que este tipo de escrito, en la introducción y en el desarrollo tiene que estar en presente y utilizando la tercera persona acompañado del se. Se explica, se menciona. No se utiliza el tiempo verbal futuro y sí, en la conclusión se utiliza ese tiempo verbal pasado que les dije recién, se ha explicado. ¿Se entendió cómo es esto? Sí, profe. Sí, clarísimo. Ustedes fíjense, ustedes hicieron introducción a la universidad. Y lo que ustedes construyeron en introducción a la universidad fue un informe de lectura. Para construir ese informe de lectura, previamente ustedes leyeron, si mal no recuerdo, 3 textos, y de cada uno de esos 3 textos hicieron un texto explicativo. ¿Sí? Y lo que yo les estoy diciendo no se diferencia en lo que han estado trabajando en ingreso a la universidad. Así que fijan en qué se han equivocado. No usen el tiempo verbal futuro, no tienen que usar la primera persona, en algunos casos lo que vi es, bueno, algunos le pusieron título, tampoco lleva título este texto. Algunos pusieron operadores gráficos,
en algún caso operador gráfico numérico. ¿Qué son los operadores gráficos? Son los asteriscos. Esos son los operadores gráficos. Y los operadores gráficos numéricos pusieron 1, 2, 3. No. Esos textos que entregaron, hay muchos que están todavía en lo que nosotros llamamos un texto en proceso. No está terminado el texto. Nosotros no queremos un punteo de las ideas del texto. Queremos que construyan un texto. O sea, están habilitados ya para que revisen y vuelvan a subir la segunda versión. Si tienen alguna duda, me consultan, pero seguramente es mucho más breve. Ustedes tienen, lo que a mí me interesa, en tanto profesora de competencias, es que ustedes sigan un método. Ustedes saben muy bien que la ingeniería es eso también, es seguir un método. Uno no puede no seguir un método. Para lograr obtener algo tiene que seguir el método de la ingeniería. Entonces, bueno, también para construir un texto tenemos que seguir un método. Entonces acá lo que falló, me da la impresión, es que les costó o no se dieron cuenta que tenían que seguir punto por punto cada uno de los ítems. Pero no importa, valoro muchísimo el trabajo, sé que les gustó el texto y sé que les va a entusiasmar volver a hacer una nueva versión. Buenísimo. Una consulta, Susana, ¿sin título entonces? Sin título. Inclusive hubo uno o dos alumnos que pusieron una carátula, claro, la carátula y el índice, y pusieron un índice, una carátula. Eso es más para un informe. Ustedes no están construyendo un informe. Ustedes como consultores leen los informes de las 5 compañías y tienen que hacer un breve escrito, nada más. No todos los textos tienen que tener carátula, no todos los textos tienen que tener un título. Hay textos que sí. En este caso, no. Profe, Sí, Jerónimo. una pregunta. Cuando yo respondí las preguntas de la metodología y del tipo de fuente analizado, usé tercera persona, pero del pasado. ¿Está bien? Porque yo pensé como, o sea, yo ya analicé y leí eso. ¿O hay que hacerlo en presente igual? No, está bien, esa parte lo puede, para ellos se leyó y analizó. Claro, Claro, está exactamente. bien, eso está bien, está bien. Sí, eso sí, pero lo que está mal que lo pongan en futuro. ¿Alguna pregunta más? ¿Se entendió? Sí, profe. Buenísimo. ¿Listo, Marcelo? Bueno. Muchas gracias, No, por favor. Jorge, ¿sigo o querés seguir vos o querés que siga yo? Quedaban apenas unas cositas. Perfecto, que seguí con vos, seguí ellos, vos. con esta. 10 minutos nomás, no te saco Perfecto. más. ¿Qué es? Bueno, la semana pasada habíamos llegado a. Yo no me acuerdo hasta qué parte habíamos llegado con ustedes. Creo que habíamos explicado las curvas características. Ustedes díganme si es así o no. Creo que nos Sí. quedaba por repasar lo último, ahora le digo bien, y ya empezamos con la parte de transmisión. Bueno, dale. Espero que ya le digo a dónde nos habíamos quedado. Dale. Sí, yo lo último que tengo es de curvas características. De curvas características, bueno, fenómeno. Y yo también. Entonces, vamos a ver, compartir pantalla. Ventana. Compartir. No. Esta no. ¿Ahí se ve? No. Sí. ¿Se ve? Se ve algo, dice resolución de ejercicios. Ah, no es eso. ¿No es Espérenme eso? un segundo. Dejar de compartir, no es lo que quiero mostrarles. Ahí está.
Ventana, acá. Compartir. Bien, ¿ahí se ve? Sí. Sí. Sí, ahora sí se ve el PDF. Excelente. Bueno. Perdón por los desacoples, pero tengo un problemita con la instalación del Zoom este. Voy a tener que revisar. Habíamos llegado hasta acá, ¿no? Habíamos explicado esto, ¿sí? Habíamos explicado esto, habíamos hecho un calculito. ¿Se acuerdan? Hasta esta parte llegamos. Cómo leer los consumos específicos. Bueno, fenómeno. Entonces, cómo corroborar los datos. Habíamos pasado por cómo cada uno de esos puntos lo habíamos volcado, algunos por cálculo y otros directamente leyéndolo desde el gráfico, que es la forma más habitual que vamos a tener de lectura. Hay que tener algo en cuenta que es muy importante y no es un hecho menor, que estos gráficos son obtenidos digamos, en funcionamiento que se acercaría o se asemejaría a lo real. Por eso están puestos en un banco de prueba. Es decir, estas curvas características se obtienen a diferentes regímenes, como tenemos acá abajo, ¿sí? O sea, diferentes vueltas del motor, y se van construyendo estas curvas. Y también diferentes estados de carga, ¿no? Los estados de carga tienen que ver con la alimentación del combustible que se le va dando. Entonces eso me va a dar también una construcción de una curva de consumo específico. Por eso es un consumo que está en función de la potencia y del tiempo transcurrido. Por eso que es gramos por kilowatt hora o gramos por caballo vapor hora. En general, como yo les decía la vez pasada, los datos en internet o de tu propio auto, te vas a encontrar que tenés el consumo específico en estas unidades, el torque en newton metro y la potencia en kilowatt, y a veces se hace la equivalencia en CB, o están las dos escalas como está leído acá. Ahora bien, como yo les comentaba recién, muchas veces, a menudo cuando ustedes hagan la comprobación de los cálculos, ustedes se van a encontrar que por ahí hay una diferencia entre el cálculo hecho tomando como base estos datos y lo que uno puede leer en el gráfico. ¿Dónde radica la diferencia? Bueno, que el motor, como se asemeja a un funcionamiento real, lo que yo tengo de cálculo, que sería tomándolo en una situación ideal, en la realidad yo tengo algo que tiene que ver con los rozamientos, con las pérdidas, con la transmisión de calor y demás, que después lo vamos a ver en detalle cuando parámetros específicos del motor en función de las dimensiones, vamos a observar que están los rendimientos asociados, ¿no? Entonces esa diferencia que nos podemos encontrar entre lo que calculamos y lo que leemos, siempre que hablemos del mismo motor, ¿no? Siempre tenemos que hacer un cálculo respecto a lo mismo. Entonces, cuando hagamos la comprobación vamos a ver que nos da menos. Bueno, nos va a dar menos en el gráfico que lo que nosotros calculemos porque están asociadas las pérdidas, el rendimiento en definitiva. Bien, ahora bien, tenemos dos ideas entonces a partir de esto que hemos leído. ¿Qué disponibilidad tengo del uso del motor? ¿Hasta dónde lo puedo usar? ¿Cuáles son los rangos de uso? Había 2 puntos entre A y B. ¿Qué pasa cuando sube el torque? ¿Por qué tengo torque hasta un máximo que no coincide con el mínimo del consumo? ¿Qué pasa si me voy al máximo de consumo de potencia? ¿Qué pueden pasar con los órganos o las partes del motor? ¿Pueden sufrir? Sí, es muy probable que sufran, es muy probable que tengamos un problema de acortamiento de la vida útil del motor, ¿sí? O sea, lo vamos a estar gastando prematuramente, pero de hecho no estamos todo el tiempo usando el motor a 6.000 vueltas, o a 5.000 o más de 4.000, que es la zona donde vamos hacia arriba con la potencia, de acuerdo a lo que vimos en el gráfico con el que estuvimos trabajando y cualquier gráfico que ustedes vean o que puedan encontrar por ahí. De hecho, hicieron la práctica de buscar en la internet a ver si encontraban algo respecto a algún gráfico de motores, de curvas características. ¿Encontraron algo? ¿Lo buscaron? No, profe, les pasé un video a los compañeros por el grupo, que no sé si lo vieron, de Pedersoli explicando el banco de prueba completo. Ajá.
Estaba el gráfico, como Bueno, subía, bajaba. bueno, si querés, subilo en el campus, en los avisos, Bueno, sí. y lo compartimos todos, así todos lo vemos. ¿Está bien? Que sería lo ideal. Bueno, entonces, yo voy a tener asociado el consumo específico, que es, ¿qué es lo que siempre queremos? Bueno, que todo se dé junto, ¿no? Quiero que el motor rinda al máximo, que no se gaste, tener el torque más alto posible, el consumo específico más bajo y la eficiencia más bonita. Bueno, como ya le vengo diciendo de que arrancamos con esta unidad y antes también, recuerden que el concepto de la sábana corta acá se va a aplicar siempre a cualquier solución de ingeniería, ustedes la van a tener aplicada, que si me tapo los pies, no me tapo la cabeza y viceversa. Entonces voy a tener que negociar. Ahora bien, ¿son lo mismo? ¿Están relacionados? Pregunta acá. Nosotros vimos que el consumo específico es un dato característico del motor. Recordemos que esto que vimos tiene que ver con el motor, ¿sí? No con el vehículo. ¿Estamos? Cuando yo después a ese motor lo pongo en un vehículo, voy a tener otros factores que van a hacer que esa oferta de potencia que me va a dar el motor, después de haber transitado toda esa transformación que vimos la semana pasada, que charlamos la semana pasada, que tiene que ver con una transformación termodinámica para terminar en potencia mecánica en el eje, después de eso tiene que ser eficiente para mover todo lo que le vamos a poner o con todo lo que lo vamos a asociar, que tiene que ver con el vehículo propiamente dicho, que es su carrocería, que es su sistema eléctrico, que es todo lo que después el motor va a tener que darle de comer, vamos a hablarlo así en criollo. Es decir, esa potencia que yo voy a tener disponible para mover el eje del cigüeñal, va a tener que servirme también para todos los otros elementos adicionales que necesite para que funcione el motor. Pero el consumo específico, como dijimos antes, nos da una relación entre los gramos de combustible o kilos de combustible, depende de la unidad que quieran usar o que le pida algún problema o alguna situación específica de cálculo en la que se puedan situar en algún momento, pero entonces serían los gramos de combustible que necesito gastar por cada por cada caballo vapor o por cada kilowatt durante una hora. Lo mido en el banco de prueba y nos da una idea del rendimiento termodinámico. Es decir, cuando lo puse en el banco de prueba nos da una idea del rendimiento global de la máquina, ¿sí? El rendimiento termodinámico es el rendimiento global de la máquina. A distintos regímenes. ¿Qué quiere decir? Y que voy a tener distintos rendimientos de acuerdo al régimen que calcule. Recuerden siempre que si nos situamos en 5.000 vueltas, en 4.000 vueltas, saco la foto de esas 4.000 vueltas. Pero después ya cuando cambié de régimen, de RPM, ya la historia cambia. Ustedes vieron cómo si me voy moviendo en el eje horizontal que marcaba las RPM, las curvas me iban dando diferentes datos, y esos son diferentes comportamientos del vehículo. ¿Está bien? Y ahí nos tira algún par de datos de referencia. Entonces, si yo quiero saber o quiero hacer un cálculo preventivo, ¿sí? En un motor naftero, entre 190 y 210 gramos por caballo vapor hora, es lo normal, ¿sí? Cerca del régimen de revoluciones, cercano al régimen de revoluciones donde tengo el par máximo, y en los motores diésel se reduce un poco, ¿sí? Y en los motores de dos tiempos es más elevado, fíjense que es casi el doble. No es el doble, pero está cerca del doble, ¿sí? Un poco más. ¿Por qué? Bueno, porque el motor de dos tiempos yo lo tengo que hacer, lo que hago en 4 tiempos lo hago en 2 tiempos. Lo que hago en 2 giros completos del cigüeñal, que después también lo vamos a ver, en el motor de 2 tiempos lo hago en un solo giro del cigüeñal. Por eso es de 2 tiempos, ¿sí? Que es el más usado en los vehículos que pueden ser las motocicletas, que pueden ser las cortadoras de pasto, que pueden ser los motores navales, es decir, los motores muy pesados, muy grandes, tienen ciclos de 2 tiempos. Entonces,
hay algo hay algo que los puede llegar a confundir, ¿sí? Que tiene que ver estos gramos. ¿Por qué yo, si estoy hablando de combustible, lo pongo en gramos, cuando en realidad cuando voy al surtidor cargo litros de combustible, no cargo gramos? Bueno, ahí lo explica que la cuestión de utilizar la palabra gramos está asociada al concepto de carga, ¿sí? El concepto de carga. Y el concepto de carga es muy importante si yo estoy pensando en un avión, si estoy pensando como explica acá, en un barco, o estoy pensando en algo que necesito tenerlo, pero además de tenerlo como combustible, es parte de la carga, es parte de la estabilidad de la nave, ¿sí? Sea que vuele o sea que flote en el mar. Incluso digamos, los tanques de combustible en los barcos se usan para estabilizar la carga, ¿no? Se usan para que el barco salga estabilizado, además de que le sirva para trasladarse, porque un barco es una ciudad flotante. Una vez que salió y se encuentra en el mar, tiene que transcurrir el tiempo que le toque cruzar el mar o el tiempo que tenga que estar en alta mar, cubriendo todas las necesidades. Con lo cual, el combustible, además de ser parte de la estabilidad y parte de la necesidad para poderse trasladar, es lo que le va a dar vida a todo el resto de esa ciudad flotante, ¿no? Bueno, entonces, ese es el concepto por el cual vemos que aparecen los gramos. Ahora, como cada combustible tiene, una densidad, un peso específico asociado, si yo tengo los gramos por hora, ¿sí? Que después vamos a hacer un pequeño ejemplito para que se den cuenta cómo transformo los gramos en CB hora a gramos por hora. Si yo tengo el peso específico del combustible o la densidad, puedo transformarlo en litros por hora, que es lo que en definitiva nos interesa a nosotros y calculamos. Entonces, para el gráfico que tenemos ahí, podemos obtener o podemos leer de la curva de consumo específico cuál es el valor, o sea, cuáles son los valores de los otros dos parámetros cuando la curva de consumo específico pasa por su mínimo valor. ¿Vieron cuando la curva hace una inflexión y viene bajando y después vuelve a subir? Lo vemos para atrás, así se dan cuenta de dónde les estoy fijando el concepto. Este valor que está acá, ¿ven? Este valor mínimo, consumo específico mínimo, bueno, esto tiene asociado un torque, que lo voy a medir acá, y lo mido acá, y una potencia, que la voy a medir en esta intersección, ¿no? Cuando yo tengo el consumo mínimo, subo y digo, bueno, tengo una potencia de tanto, creo que daba 87, y un torque de tanto, daba 267, que ahora lo vamos a mirar en el cálculo, ¿sí? Es decir, proyecto este punto de mínima hacia las curvas que tengo arriba, tanto de torque como de potencia. Y así digo, bueno, cuando yo tengo el mínimo consumo, tengo un valor de potencia que está a 3000 vueltas, además tengo las RPM, está sobre las RPM, en el cual leo esa situación, me está consumiendo 85 kilowatts y me está dando un torque de 286 newton metro. ¿Ese sería el ideal? Bueno, sí, pero la verdad que no estoy todo el tiempo en esas condiciones. Seguramente voy a estar, si ando por mi barrio, por una geografía medianamente trabada, no paso las 2000 vueltas. Puede ser que en algún momento pase las 2000 vueltas. Entonces voy a estar trabajando en un régimen del motor muy variable, no estoy todo el tiempo ahí, parado. Entonces, como dijimos antes, el consumo específico tiene una relación, ¿sí?, con el estado de carga, ¿sí? Y el estado de carga, ¿sí? El estado de carga, como dijimos antes, va a tener una relación directa con la potencia que erogue, es decir, que le demande ese estado de carga, y va a haber un consumo específico, además del par motor, como vimos. Ahora bien, si yo quiero saber cuál es el consumo horario, ¿qué hago? Digo, bueno, a ver, para este punto, el consumo específico es de RPM. Leo un consumo específico de tanto y una potencia
una potencia, o sea, en la curva de potencia, una potencia entregada de tanto, ¿sí? Si analizo solo las unidades, ¿qué voy a tener? Gramos por kilovatio hora por kilovatio, se me cancela y me queda gramos por hora. Si lo quiero llevar a segundos, porque me interesa saber en gramos por segundo, bueno, multiplico por una hora y divido por 3.600 segundos, que es lo que tengo en una hora, se me cancela hora con hora, entonces me va a quedar gramos por segundo, digamos. Divido 3.600, que esto lo voy a afectar por el valor que saque. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que sabemos cuál es el poder calorífico del combustible. Entonces, la potencia calórica, ¿sí? La potencia calórica que me va a entregar ese combustible, ¿qué va a ser? ¿Por quién va a estar dado? Va a estar dado por el consumo horario, que lo calculamos acá, y el poder calorífico inferior del combustible. El poder calorífico inferior del combustible va a ser un dato propio del combustible que yo esté usando. Si estoy en un isoctano, que es una nafta de 97 octanos, que es la que cargamos, 97, 98, que es la que cargamos normalmente en la estación de servicio, esa está alrededor de entre 9.600 kilocalorías por kilo y 10.000 kilocalorías por kilo. Si estoy en un diésel, un diésel premium, va a estar en 10.500 kilocalorías por kilo. Eso traducido a kilojoule por gramo, y es aproximadamente entre 41,5 y 42 para la nafta y 43 para el diésel, ¿sí? Recuerden ustedes que estamos expresando en distintas unidades, ¿no? Pero para el caso que estamos estudiando y para seguir con una línea de coherencia, ya que estamos usando la potencia como kilowatt, este poder calorífico inferior del combustible, que lo puedo leer de tablas, yo puedo, no sé, agarro los combustibles de YPF o de ESO o de Shell o de que yo quiera, Acción, y veo en la hoja de combustible de cada uno de los ¿cómo se llama? Las petroleras, nos vamos a encontrar la referencia al poder calorífico inferior, ¿sí? Nos va a decir, bueno, el poder calorífico inferior de este combustible es de tanto, ¿sí? Así como también nos tendrían que dar el octanaje, y nos tendrían que, el índice octano, y nos tendrían que dar la densidad. Que eso, por una ley de hace muchos años, debería estar publicado con un cartelito en el surtidor. Cada vez que vamos a cargar nafta tendría que ser visible eso, ¿no? Pero la verdad que no nos dan bolilla, bueno, tampoco lo exigimos. Pero bueno, para que entonces entendamos cómo nos queda esta potencia calórica que nos entrega el combustible, estos gramos por segundo que tenía el consumo horario, este gramo lo multiplico por kilojoule gramo, que es la unidad del poder calorífico, los gramos se cancelan y me queda kilojoule por segundo, que es kilowatt. Acuérdense que joule por segundo era watt, ¿sí? Que era trabajo sobre tiempo. La potencia era trabajo sobre tiempo, ¿sí? Entonces, si el trabajo lo mido en joule y el tiempo lo tengo en segundo, joule sobre segundo era watt. Kilojoule sobre segundo es kilowatt. ¿Está bien? Bien. Entonces, podemos relacionar la potencia entregada en ese punto, la potencia efectiva en ese punto que yo estoy calculando, es decir, en ese punto que leo del gráfico, dividido la potencia calórica del combustible. Y esto nos va a dar el rendimiento del motor. Nosotros podemos decir, bueno, el rendimiento del motor para este punto que estoy calculando es de tanto. Bien, vamos a hacer un ejemplo usando el gráfico de las curvas características. Entonces, en el primero de los casos que habíamos visto, cuando teníamos un torque máximo de 310 Nm, habíamos leído que nos daba 262 gramos por kilowatt-hora y habíamos llegado a una potencia efectiva calculada de 133 kilowatt, ¿sí? Si hago el cálculo que vimos antes, es decir, ¿qué hago? Multiplico el consumo específico por la potencia en ese régimen. Acuérdense que en un régimen de, no me acuerdo cuánto era, creo que eran 3.000 y pico de, bueno, o 4.000 vueltas, creo que era, que estaba o 4.100 vueltas que estaba el motor. Acá aplico la conversión de la hora y segundo para poder cancelar esta hora que está acá abajo, y me queda 9,68 gramos por segundo.
Ese es el consumo horario del combustible. El combustible el combustible, digo bien, lo tengo en 9,68 gramos por segundo. Si estamos usando un combustible que tiene un poder calorífico inferior de 42 kilojoules por gramo, la potencia que me ofrece el combustible, ¿sí?, para este consumo específico, porque si varío el consumo específico, si es menos, voy a tener menos potencia disponible del combustible, y si tengo más, voy a tener más. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque voy a tener más gramos de combustible, entonces voy a tener más potencia calórica del combustible. El dato del poder calorífico inferior es constante, es para toda la masa del combustible, pero me lo da por gramo. Si yo lo asocio a más gramos, va a ser más potencia disponible. Pero para el caso que nos compete, nos dice que es 406,53 kilovatios. ¿Cuál es entonces el rendimiento del motor? Y bueno, el cociente entre esta potencia efectiva que calculamos, dividido la potencia total calórica. Y esto nos da un 32,7%. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que los rendimientos de los motores son bajos? Que estábamos en la regla de los 3 tercios. En general era 1/3 se me iba por los gases de escape, otro tercio yo lo perdía por lo que se conoce como el arte del diseño, y el otro tercio lo aprovechaba como potencia útil en el eje del cigüeñal. Bueno, acá lo tenemos, ¿ven? Que estamos alrededor del tercio, de la tercera parte, un 33% sería redondeando. Bueno, ahora, ¿esto es así en forma pareja? Y no, porque nosotros habíamos visto un caso en particular que estaba muy cerquita, como habíamos analizado antes, del máximo torque, que era donde yo, de acuerdo al gráfico, íbamos a obtener el mejor rendimiento. Vamos al otro caso de análisis. Vamos al caso que buscamos la máxima potencia, ¿sí?, la máxima potencia que la habíamos calculado, que nos daba 173 kilowatts. ¿Qué consumo específico teníamos en ese punto? También lo habíamos leído del gráfico, y el torque calculado, que lo habíamos hecho por cálculo, que después lo corroboramos en el gráfico. Hacemos digamos, la misma secuencia de cálculo que antes. Fíjense que ahora tengo más gramos por segundo disponible. ¿Por qué? Porque tengo más potencia asociada y porque además tengo más consumo específico. El combustible es el mismo y fíjense que la potencia disponible subió. Tengo más potencia disponible. Entonces yo digo, bueno, entonces el rendimiento va a ser más alto. Sí, pero cuidado, que mi potencia ahora puesta en juego es mayor también. Entonces, veamos cómo es ese rendimiento. Oh, sorpresa, a máxima potencia tengo menos rendimiento, un 5% menos de rendimiento que a máximo torque. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Están todos vivos? Sí, sí. ¿No? Sí. Bien. ¿Se dan cuenta cómo empiezo a jugar ahora con los parámetros? Jugar, digo. ¿Cómo puedo yo, en esta especie de microonda, ¿sí?, donde voy agregando ingredientes y veo qué pasa, cómo reacciona, o si quieren no usarlo en el microondas porque es muy fácil, el microondas es para cualquiera, digamos, en esta cuestión de ir agregando ingredientes y viendo cómo va variando la consistencia o no de lo que vamos haciendo, esto es igual. Yo puedo después, sensibilizado todos los datos más importantes, empezar a jugar finito o más cercano a determinados datos que me interese a mí poner en plano de análisis y empezar a puntualizar a ver cómo lo puedo mejorar. ¿Por qué? Porque después están todos los elementos adicionales que en los últimos años han aparecido, digamos, dispositivos adicionales que han aparecido, como la turboalimentación, como digamos, el agregado, como hablábamos la semana pasada, el agregado de ciertos aditamentos al combustible para mejorar la combustión, algún toqueteo que le hacemos al motor como para... No se escucha. Jorge.
¿Se cortó la voz? ¿El sonido? Y en un concepto interesante. ¿Sí? ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta de los, Sí, profe, se cortó de todo lo que a lo los que me último. están escuchando? Perdón, ¿se cortó? ¿Ahí se escucha? Sí, ahora sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. ¿Alguien me quiere hacer alguna consulta de lo que vimos hasta ahora? Sí, yo tengo una duda que nunca lo averigüé. ¿Por qué la nafta de avión tiene más octanaje que la de un vehículo? Más allá, obviamente, que necesita mucho más tiene mucho más caballos el motor ese, pero ¿por qué se busca mucho más octanaje en la nafta de avión que la de un auto? No sé, mira, profe. Jorge, estás muteado. Ahí estoy. Ahí volví a la vida. Sí, Fabio, estás hablando, perdón. ¿Qué consulta era? No, que le había preguntado de por qué la nafta de avión tiene mucho más octanaje que la de un auto, más allá obviamente que un motor de avión es una potencia, es mucha diferencia, pero ¿por qué no se busca también en los autos hacer un combustible con más octanaje para un mejor rendimiento? Se corta. Acá estoy de vuelta, se volvió a Sí, cortar, se corta permanentemente. Sí. Sí, se corta. Sí, vos sabés que me cambié de posición, me vine al lado del módem y sigo teniendo problemas. Bueno, ahí la pregunta era ¿por qué la nafta de avión? Bueno, la nafta de avión no es una nafta, es un querosén, es un Otra vez. Esperemos a ver que el ingeniero solucione este tema. Bueno, ahí volví. Bueno, después, por escrito les paso la respuesta así no sé por qué se corta. Bueno, Jorge, ¿sigo yo entonces? Bueno, por el momento entonces, para no perder tiempo, seguimos un poco con lo del análisis FODA. ¿Leyeron la nota que mandé sobre la Ranger? Sí, Sí, sí. profe. Sí. Sí, profe. ¿Y cómo la pueden analizar así en mentalidad FODA? Y yo creería que es una oportunidad. A Por ver, ejemplo, ¿por qué? ¿Qué dije yo que eran oportunidades? algo externo a la empresa que pasa que es positivo, que afecta positivamente. ¿Y acá cuál sería la oportunidad, el hecho positivo de algo que no es controlable? Yo lo analizo para mi persona como si fuese una empresa, haciéndome el análisis a mí. Yo veo una oportunidad, ya que al extenderse más la producción, tengo una posibilidad para poder ingresar a un nuevo trabajo.
Sí, pero ¿por qué van a fabricar más? Y fíjense la importancia de la lectoescritura y de analizar correctamente y analizar detenidamente, y que toda esta rigurosidad y metodología no estamos acostumbrados a hacerlo. O sea, acá hay una reacción frente a algo que pasa afuera. ¿Qué es lo que pasa afuera que lleva a la empresa a incrementar la producción? Lo de Brasil, Bueno, profe. la demanda ¿Qué? en toda Latinoamérica. Lo de Brasil. En toda Latinoamérica. El 70% Lo que de lo que se dice produce es se que exporta. está creciendo la demanda. O sea, un mercado que crece siempre es de las mejores oportunidades. ¿Por qué? ¿No hace crecer al negocio un mercado que crece? Porque más te van a querer comprar, claro. Sí, perdón. El mercado crece, pero hay que ver si te van a querer comprar lo tuyo o van a querer comprar productos de la competencia. ¿Se entiende? Y además, ¿qué dice del mercado que crece? Que sería algo también positivo. ¿No la leyeron? Y miren que es una nota corta. ¿La habían visto ustedes o no? Salió en varios diarios. No, yo no la había visto. ¿Estudiás ingeniería en industria automotriz? Sí. ¿Vivís cerca de Pacheco? No, va, capital. Bueno, Yo. lo que dice la nota es, el mercado está creciendo y se puede exportar más. Son dos noticias buenas, ¿sí o no? Sí, ¿Por qué? porque te permite producir más y si logras aprovechar la oportunidad, tu negocio crece, porque vendes más productos. Sí, y que no solo creces en el mercado interno, sino que aprovechás el mercado externo, ¿ok? Que de alguna manera es tener los huevos en distinta canasta, porque si la actividad en Argentina cae, vos te podés mantener con lo que está pasando afuera. ¿Sí? Claro, Esa encima vendría- es la mayoría, porque ¿Qué? exporta el 70%, se exporta el 70% de la producción, entonces dependés, en teoría, más del mercado externo que del interno. Perfecto. ¿Y cuáles serían las fortalezas que se desarrollan a partir de esta oportunidad? Y una mayor capacidad productiva, creería yo. ¿Y cómo se logra la mayor capacidad productiva? Invirtiendo en maquinaria nueva y contratando gente. Entonces primero invertís, y fíjense acá también, cuando hablamos de proceso en un sistema, es algo que lleva tiempo, que lleva energía, y en este caso también lleva dinero, ¿sí o no? Sí. O sea, aprendan a ver cómo es el manejo de los negocios. Entonces, frente a lo que pasa afuera, ¿qué es lo que va a hacer la empresa? Contratar gente e invertir. Claro, invertir. Sí. Ok. ¿Les queda en claro entonces? Sí, sí. ¿Ustedes ya saben qué empresa le tocó para analizar? Para el trabajo práctico de FODA que tienen que hacer ustedes. Sí, a mi equipo le tocó a Mercedes. Sí. El mío Toyota. Bueno, ¿y a alguno le tocó Ford o no? Además, ¿qué dice? ¿Qué? A nosotros, el grupo nos tocó Ford. Y bueno, ahí te tiré un centro, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué dice también el artículo? Porque fíjense, en pocas palabras hay mucho material. ¿No dice también que en algún momento se buscó desarrollar proyectos con Volkswagen por la Amaro? Sí, lo menciono al final. Yo no terminé de entenderlo a eso. ¿Qué? No veo cómo se desarrollaría un proyecto en conjunto. Un proyecto conjunto de las dos empresas, ¿por qué no? O sea, la propuesta era construir los dos vehículos en un mismo lugar, ¿no? O desarrollar un mismo vehículo a las dos y construirlo en algún lugar. Sí, en realidad era compartir digamos, la plataforma.
Exacto. Compartir el chasis, la plataforma, el desarrollo de la plataforma. Pero eso quedó en la nada ya, eso lo descartamos. Y hay otra noticia importante que no se dieron cuenta y que para ustedes podría ser importante. ¿Cuál? ¿El aumento del contrato de gente? ¿O la inversión? No, bueno, la inversión para fabricar más necesitas y ampliar la línea de producción y contratar a más gente. ¿Y qué más? Esto es como Inversión en desarrollo de autopartes locales. como que van a incrementar las autopartes locales. Y fíjense, esto es algo importante para ustedes en el primer año de su carrera en Ingeniería en Industria Automotriz. El mercado de las pickups es la parte más relevante de esta industria, de alguna manera la más competitiva y la que está más volcada a la exportación, ¿se entiende? Y fíjense, Toyota desde un inicio, lo vimos en el video de la Amarok, y ahora lo estamos viendo con Ford, que son las tres más importantes en el rubro pickups, están muy volcadas hacia lo que es la exportación. ¿Se entiende? Profe. Señor. Ahora con esto de que Toyota va a traer la primera, ahí en Zárate va a traer la primera Hilux híbrida, ¿no es un paso muy avanzado a diferencia de Ford y de Volkswagen? Y bueno, puede ser. Es algo muy importante para Toyota. Yo creo que sí, y fíjense, yo no conozco mucho esas cosas, pregúntensela al profesor Jorge, pero en general lo que piensan las empresas automotrices, que acá la migración no va a ser tanto al auto eléctrico, sino como al híbrido. ¿Se entiende? Sí. Por todo el problema de los cargadores. Pero sí, forma parte importante. ¿Qué conclusión sacan de esto? Y fíjense la importancia entre leerlo y no leerlo. No sé si es una conclusión, pero a mí me sorprendió un poco que, por ejemplo, en un momento menciona que en el año 2020 también contrató más gente, y eso fue en plena pandemia, o sea, que hubo... Bueno, la demanda no cayó o creció en plena pandemia. La pandemia a determinados productos los castiga y a determinados productos genera más demanda. Vos fíjate, todo lo que es la venta de alcohol, barbijos, alcohol en gel, está, pero por las nubes, debe crecer exponencialmente, ¿o no? Sí, y eso necesita ser transportado, pero no sé, yo me imaginé que el golpe, por ejemplo, los fletes o todo lo que es para obras en pandemia cayó un montón, estaba todo parado. Cayó, pero vos fíjate que después continúa. Además, hay que ver lo que son los hechos, las estadísticas, porque si no somos todos opinólogos. Por suerte o lamentablemente Maradona está muerto, pero si no, a Maradona le preguntaba si contestaba de cualquier cosa, sobre el COVID, sobre los viajes a la Luna, las centrales nucleares. Entonces, basémonos en datos, y eso también la importancia de poder citar la bibliografía y que de alguna manera el artículo sea creíble, ¿ok? Y fíjense, acá lo que dice que la empresa va a hacer a futuro, y fíjense, la empresa hoy tiene que preparar su futuro, y entonces después lo que tendríamos que ver es que verdaderamente se haga la inversión, se aumente la producción, se exporte y que se incremente el uso de autopartes nacionales. ¿Se entiende? Bueno, Jorge, vamos a hablar así un poco sobre el trabajo práctico. Jorge, ¿puedo presentar? Sí, claro. Espérate que te hago. Cojo. Bueno. Ahí está. Bueno. Todo tuyo. Que yo estoy más acostumbrado al... ¿Se ve ahí? No. ¿Ahí? No. No. Ahí sí. Ahí bueno, empieza a compartir algo. Perfecto. Ahí va. Esta es la portada. ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Trabajo práctico 1, análisis FODA. Tienen que escribir, cada uno tiene una empresa distinta. ¿Ok? Por grupos. Entonces, ahí se me fue ni pelado ni con dos pelucas. Tienen que llenar la carátula, quiénes son los integrantes,
¿Y sobre qué los vamos a evaluar? Acá tienen la fecha de entrega. En primer lugar, identificar los factores. ¿Sí? ¿Qué fortalezas, qué oportunidades, qué debilidades y qué amenazas se encuentran? ¿Ok? Y esto en base a haberlo consultado en determinada bibliografía, determinada referencia, una revista, un diario, una página, revistas que hay sobre automóviles. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que plantear con claridad y con buen uso del lenguaje, plantear el factor, con frases así breves y que después con la profesora Susana vamos a ir viendo. ¿Está bien, Susana? Sí. Y fíjense, en general, en el lenguaje técnico son frases cortas y claras, ¿ok? Después tienen que elaborar el gráfico, lo que habíamos visto en la metodología, ¿se acuerdan? Que teníamos dos ejes ortogonales que me designaban 4 cuadrantes. Y en base a esto, que lo hagan bien, que no cometan errores, ahora vamos a repasar un poco. Y después, relevancia y variedad de fuentes de investigación. O sea, son varios, investiguen. Hoy es una competencia básica en la época de Internet el poder acceder a fuentes, ¿sí? A distintas fuentes para ver qué es lo que está pasando. ¿Ok? Yo les di un ejemplo. Y en base a eso van a tener una calificación. ¿Alguna pregunta? Jóvenes. No por el momento, profe. Ahora no. Bueno, entonces, fíjense, entonces el FODA nos permite, por un lado, ver qué es lo controlable. Acá vemos que lo controlable es que la empresa incrementa su capacidad de producción, que va a contratar gente, que invierte. Lo no controlable está ampliándose el mercado, ¿ok? Que el mercado es algo externo en la empresa. Después, bueno, y acá tienen la consigna. Ustedes tienen que, en base a cada una de las empresas, investigar su realidad interna y el contexto en el que desarrolla sus actividades. En general, ustedes van a ver que todas las empresas están actuando en la Argentina. Y a partir de la Argentina pueden tener acceso a mercados internacionales, ¿ok? Se le va a poner una nota y tienen que tener la carátula normalizada, la consigna y el desarrollo del TP impreso en hoja 4 y fuente de tamaño 12 que incluya la elaboración del análisis FODA y los factores ponderados. Y después el gráfico, ¿ok? Marcelo, ¿cuándo voy a explicar este trabajo? Y yo diría que ahora vayan relevando y si querés la semana que viene. Dale. Jorge, ¿te parece bien? Sí, no hay problema, no hay Bueno. problema. Sí, sí, sí. Avanti con los Y faroles. después un anexo. Ojo, para ustedes es muy importante. Esto parece simple, pero es la base de que ustedes tengan acceso a distintas fuentes donde haya información sobre la realidad en el mercado de la ingeniería en industria automotriz. ¿Ok? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Ninguna pregunta? Yo recomendaría que los chicos que van a ir buscando información vayan anotando cuáles son las distintas fuentes de información. Sí, sí. Vayan anotándolo y después, bueno, la semana que viene les explico cómo se mencionan los distintos factores, cuál es la estructura lingüística que tienen que seguir, cómo se tienen que ordenar, y también les voy a explicar cómo deben mencionarlo en la bibliografía. Ustedes saben que hay distintas formas de mencionar la bibliografía, vamos a seguir un método, y ustedes tienen que seguir ese método para mencionar en el anexo bibliográfico cuáles fueron las diferentes fuentes de información a las que ustedes recurrieron. Por eso, sí,
ya empiezan a buscar, vayan anotando todos los datos que les parezcan a ustedes que tendrán que incluirse en esa mención bibliográfica. ¿Ok? Y fíjense cómo no es menor la metodología, que es el camino, qué sendero seguimos para la presentación del trabajo. ¿Ok? Sí, estuvimos recargando recién con lo que les expliqué, por eso. la escritura, sí. Entonces, fíjense, ustedes tienen que hacer los distintos factores o variables, qué ponderación numérica tienen, y acá también va a servir el trabajo en equipo, el trabajo en grupo. Hoy las empresas compiten por la calidad de sus recursos humanos, y las empresas tienen que atraer y tienen que retener a los recursos humanos, ¿ok? Entonces, esto para ustedes es entrar en el mundo real. Y ustedes, al interactuar en el equipo, en el grupo, van a conocer a los demás y se van a conocer a ustedes. Y el profesor Jorge subió un diagrama muy interesante que habla de cómo necesitamos salir de la zona de confort. O sea, hasta ahora en la clase ustedes están cómodamente instalados ahí en su casa frente a una pantalla, pero para ir empezando esto tienen que movilizarse hacia distintas páginas donde consigan información sobre las empresas, tienen que ver cuál es la fuente bibliográfica, tienen que empezar a redactar bien cómo lo van a subir al trabajo y tienen que fijar, bueno, ¿qué ponderación? ¿Cómo lo evalúo? Y la ponderación, generalmente en Argentina, estamos acostumbrados a hacerlo entre 0 y 10. 10 es lo que tiene más peso, 0 o 1 es lo que tiene menos peso. ¿Se entiende? Y que tenemos esto para el diagrama, fíjense, acuérdense que el eje estático es el eje vertical, es fortalezas y amenazas, y el otro eje son oportunidades y debilidades. ¿Se entiende? No consideren que es fortalezas y debilidades. Esto es por metodología. Bueno, después van identificando y ponderando los factores, y después llegamos a un cuadrante, perdón, a un gráfico en uno de los cuadrantes, que este gráfico, ¿para qué sirve? ¿Qué les parece? Hay una frase china que dice, una imagen... Para saber vale, dónde estamos ubicados, si estamos sí, en el tercer cuadrante, donde peor estamos. Sí, los chinos dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, y por ahí yo tengo que presentar frente a autoridades, frente a gerentes, y por ahí lo que les interesa es esto. ¿En qué cuadrante cae? Entonces estamos acá de lo que es ideal, acá lo que es difícil, acá lo consideramos interesante en el sentido que prima lo interno, y acá es atractivo porque si bien pesan las amenazas, es importante también el peso de las oportunidades. Y así, haciendo esto, ustedes se van a ir capacitando, se van a ir entrenando, se van a ir moviendo hacia realizar análisis FODA cada vez más precisos, cada vez más explicativos. Y esto les va a servir para analizar una empresa, si me llaman para una entrevista laboral, para analizar a la competencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ustedes no creen que esta noticia de Ford causó impacto en sus competidores? Seguramente. Hola. Y me imagino que sí. Y que muchas empresas que por ahí de otros rubros automovilísticos no van a decir, ah, mira, estos también van a exportar, no habrá, ¿cómo se llama?, oportunidades en el exterior. Acá hay preguntas. Sí, porque quizás ya si le abren la puerta para exportar a Ford,
otras marcas también lo puedan hacer. ¿Qué es abrir la puerta para exportar? Y, por ejemplo, no sé, bajar los impuestos para que Pero estas... acá no habla de eso. Además, perdón, en Argentina, en general, bajar los impuestos. Abrir la puerta no, en determinadas condiciones, ojalá pudiera pasar eso, pero en determinadas condiciones el mercado de afuera tracciona para que haya una mayor producción. Y acá dice, Jorge dice sí, también el sistema existente, en la medida que yo pueda aumentar la cantidad a producir, puedo, digamos, tenerlo con una capacidad instalada a máximo en nivel de producción. Pero acá lo que se busca es aumentar la capacidad de producción. Acá Esteban Barbona presenta, ¿qué quiere decir con que el mercado creció? Y que aumenta la demanda. Yo les di a ustedes la cifra del mercado automotriz. ¿En qué mes era? ¿Febrero? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora cuando le dé la de abril, hay que ver si creció o no creció. ¿Se entiende? José Esteban, ¿me entendés? No, profe, pero eso lo escribió hace un montón, cuando usted estaba hablando justamente de eso. Ah, bueno, está bien. Y fíjense, para mí, si estoy en el mercado de las pickups, ya sea como proveedor o como terminal, me es sumamente importante ver si el mercado crece o no crece. Y que fíjense, básicamente los mercados tienen tres tendencias. Una es que el mercado crece, otra que el mercado decrece, pum para arriba y pum para abajo, y otra que el mercado está estabilizado. Y frente a cada una de esas situaciones, la empresa internamente tiene que reaccionar. ¿Ok? También entendiendo que si el mercado crece, tal vez no todas las empresas que compiten en ese mercado crecen o crecen de la misma manera. ¿Se entiende? ¿Entraron a ver la feria de autos de Shanghái 2021 o no? Sí, yo vi algo, profe, no entré a ver bien, pero vi algo por arriba. Algo. Sí, sí. ¿Ustedes se creen que las empresas chinas de pickups no habrán leído esto también? Sí, pero no estoy en una empresa china. O sea, justo me salió la publicidad y dije, mira qué bueno, miré así y justo salí. Pero vi la imagen de los autos, todo. Vuelvo a decir algo y salir de la zona de comodidad. Si tener información hoy en día es importante, Obviamente que sí. y si es importante, tenés que dedicarle tiempo. Sí, por eso le dije lo de Toyota, profe, porque justo ¿Y lo vi. ustedes se creen que los chinos no dedican 28 horas al día a analizar los mercados? Y sí, porque están pendientes de eso y el trabajo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Qué conclusión sacan? ¿Cuál es el desafío para ustedes? A ver, vamos a la parte personal. Porque así como hay foda de empresa y a cada uno le tocó una, vuelvo a decir básicamente sobre lo que pasa en la Argentina, la pregunta para ustedes es, ¿qué fortalezas y qué debilidades tienen ustedes? Si yo sé idiomas, ¿puedo meterme en páginas en otros idiomas? Sí. ¿Y eso constituye una fortaleza, el hablar otras lenguas? Y si vos sos de Estados Unidos, por ejemplo, sos de Ford, y podés entender lo que dicen las páginas como Hyundai o Toyota, eso te va a servir. Más allá que obviamente hoy en día se puede traducir todo, pero alguien que pueda manejar la lengua es mucho más fácil. Pero además, suponete, ¿vos te crees que Ford Argentina para
conseguir que la casa matriz le apruebe esto, ¿no habrá tenido que presentar informes en inglés? Y sí, obviamente. Bueno, no sé si es tan obvio para ustedes. Entonces, fíjense, acá tienen desafíos. Para mí, también hoy una fortaleza muy grande es saber dónde hay información de calidad y acceder rápidamente y procesarla en el menor tiempo posible y sacar conclusiones. Por eso lo importante es, ¿qué conclusión sacan? Y fíjense, ustedes en la clase de hoy, como ya hace mucho tiempo veníamos explicando, tienen por un lado la parte de lengua con la profesora Susana, por otro lado tienen la parte técnica con el profesor Jorge, y tienen también esta parte conceptual de pensamiento sistémico conmigo. Y tienen que ir avanzando en estos tres caminos. Bueno, ¿no hay conclusiones? ¿Aprendieron algo? Conclusión con respecto a qué, profe, al trabajo, A todo, a cualquiera. Si la pregunta es amplia, con lo del FODA, con el trabajo práctico que tienen que hacer, con lo que les explicó la profesora. Yo en lo personal, en esta clase aprendí que tengo que seguir los instructivos de texto más al pie de la letra y no capaz irme por las ramas. Perfecto, Franco, es muy importante eso que decís. Es una conclusión importante y que te puede acompañar para el resto de tu vida. Por eso es bueno que lo que vos estás diciendo no lo dice ninguno de los profesores, lo dice un compañero que le está hablando a los otros compañeros. Y debe haber muchos compañeros que le pasa lo mismo, pero que no se animaron a decirlo como lo que decís vos. ¿Ok? Así que bien, te felicito. ¿Algo más? ¿Se acuerdan cuando hablamos que el 85% estaba en el método de los problemas? Bueno, hoy la profesora le dijo, sigan un método, respeten el método. Si el método anda, después el resto, las flores, los enanos en el jardín, lo ponemos con facilidad. Ahora, si el método no anda, no, el camino va así, no es sinuoso, baja, sube, y nos perdemos. Llega un momento que decimos, ¿cómo llegué hasta acá? ¿Qué sé yo? Te encontrás rodeado de cosas que no sabes por qué, pero bueno, el método es la madre de todas las batallas, ¿no? Por eso Susana dijo, sigan un método, están estudiando ingeniería, a algún método se tienen que abrazar, y agárrense, y vayan modelándolo, ¿sí? Porque el método no es una receta, no hay receta en la ingeniería, no hay receta. Ojo con creer que es un recetario. No hay receta. Entonces, sí, hay una metodología, hay guías para poderlo hacer, que es lo que le está enseñando Susana, y si ustedes manejan eso, y se van a ir, se le va a ir haciendo más fácil. Ahora, si no lo respetan, y Susana le va a tener que tirar la oreja. Es decir, muchachos, chicos, en general, chicos y chicas, respeten el método. ¿Vieron? ¿Vieron que está el 80% del problema en el método? Funciona. Pero bueno. Y lo otro que usan poco es consulten. Tienen el campus, tienen los correos nuestros. Consulten. Nosotros la verdad que no nos ofendemos si nos consultan, al contrario. Estamos para eso. Consúltenos. Consúltenos. Somos tres. Alguno de los tres le vamos a dar una respuesta seguro. O le vamos a dar 3 respuestas. Y no dejen para mañana lo que puede hacer hoy. Y me sorprende, como a los otros profesores, que no nos hayan deseado un feliz día del trabajador y la trabajadora. Pero bueno. En serio, chicos, qué flojos que estuvieron. Estuvieron flojos. Bueno, yo los dejo porque tengo ahora otra clase, dele. Pero bueno, es muy importante lo que dice el profesor Jorge. Si tienen dudas, vayan consultando.
y tienen una fecha, hay que cumplir para esa fecha, vayan avanzando, ¿ok? Sí, es Bueno, fundamental eso. nos vemos luego. Bueno, Hasta bárbaro. luego. Hasta Nos luego, vemos hasta dentro de luego, un ratito. Marcelo. Adiós. Chao, chao. Una consulta, Bueno, profe. A ver, sí, a ver. la que usted quiera. La explicación del TP1, porque no entendí bien cuándo es la fecha de entrega, si fue esta la explicación, si ya lo tenemos que largar a hacerlo. No, ya Llega la semana que viene. o sea, vayan leyéndolo, lo que le explicó Marcelo, vayan leyéndolo, vayan en el aula. vayan interiorizándose de qué va. Trabajen en equipo, en grupo, analícenlo en grupo, ya que son un grupo, y hagan centro en la marca que les tocó. Y empiecen a trabajar alrededor de la marca que les tocó. Miren que cada uno tiene su marca, o sea, marca, digo, la marca de vehículo, la marca de automotriz que les tocó. Y sobre eso van a tener que analizar las particularidades de cada uno de esos. Y sobre eso van a tener que hacer el análisis FODA. Hay fechas, sí, para ir cumplimentando, sí, porque es lógico, porque no lo podemos hacer in eternum, ¿sí? Pero fíjense que hay toda una metodología de cómo hay que entregarlo, de qué tipo de letra usar, cómo es el archivo. O sea, tienen que ir acostumbrándose. Miren, en la industria automotriz es muy común, pero en general, no solo en la industria automotriz, en general, que a vos te dan un formulario para hacer, para contestar, y vos no podés poner cualquier cosa. Vos tenés que hacer lo que te dice el formulario, respetar la letra, respetar los campos donde te dicen, acá inserte una foto, acá ponga el resultado de talents, acá ponga tal cosa, acá ponga el certificado de tal, y no lo podés poner de cualquier forma. Si vos lo haces como vos querés, y te dejan afuera. Te dejan, mire, esto no sirve y listo, usted dejó de ser proveedor, si sos proveedor. Si te lo está pidiendo tu jefe, te va a llamar y la primera vez te va a decir, mira, por esta vez, andá y hacelo de vuelta. Y la próxima no va a estar Susana para corregirte. Acá, por suerte, está Susana, está Marcelo, está Jorge, que te dicen, mirá Franco, mirá Ignacio, mirá Federico, mirá Diego, el que sea, mirá Natividad, porque veo por ahí que hay alguna chica también, entonces le involucramos, esto se hace así. Pero por eso le damos modelos, ¿sí? Modelos, para que ustedes lo respeten. Y después, cómo se escribe, la sintaxis, la conjugación de los verbos, todo eso que se los va a corregir la profesora Susana, también es importante. Y ni les cuento si estuvieran en la justicia. Si llegaran a estar en la justicia y supieran lo que es un escrito, y ustedes lo ponen, el juez te rechaza el escrito, por más que esté bárbaro, no está bien hecho, como dicen ellos, hay toda una cuestión protocolar que hay que cumplirla, te rechazan el escrito. Lo sufren muchos ingenieros que trabajan en el área de peritaje, por ejemplo. Un juez no determina si una caldera voló, llama a un ingeniero y le dice, a ver, ingeniero, dígame, cuénteme qué pasó acá. Entonces el ingeniero o el técnico o el que esté habilitado por el colegio de profesionales va, audita, hace un informe, y si el informe no lo hizo bien, porque no tuvo una Susana Escobar que le explicó, ¿sí? Al lado, o no se está casado con Susana por ahí, por ahí se casó con Susana, la pegó, pero no se casó con Susana y va muerto. El juez le dice, mira, esto es una porquería, por más que técnicamente cierre. Entonces, hay que ponerse en la cabeza que hay estructuras que hay que asimilarla, hay que incorporarla y hay que hacerlas parte de uno. Y después costumbre, es práctica, porque después hay que hablar de la manera que uno escribe también, no escribir de la manera que uno habla. Guarda con eso, que es muy importante. ¿Sí? Yo a un juez no le puedo decir, no sé, chabón, qué sé yo. No, voy preso, me sacan con la fuerza pública de acá, de la solapa. Entonces vayan entendiendo también que así como modulamos un vocabulario técnico, también hay un vocabulario coloquial, que es lo que Susana les está enseñando. Aprovechenla. Yo el año pasado se lo dije 20 veces a los alumnos y no le entraba. Le entró recién a lo último, que más o menos se dieron cuenta. Aprovechenla, que tiene una profesora de lujo acá para eso. Aprovechenla. Yo tengo una consulta. Sí, vamos, que a yo mí ya tengo que entrar a otra clase. Sí.
Me escribieron en el comentario del texto, me pusieron estimado Alejo, pero yo no soy Alejo. No sé si se habrán confundido o... Y puede ser que me haya confundido con tu Sí. nombre, pero el archivo era ese porque a mí me aparece, por un lado, en la pantalla, me aparece lo que vos subiste. Ah, ok. ¿Sí? El Y comentario es después, el claro, mismo, ese es el que va. Ah, Arriba Ah, ok. puede ser que me haya confundido, viste, y te haya puesto otro nombre, pero eso lo que la devolución es está la bien. que corresponde, no te hagas ningún Ok. problema. Gracias. No, de nada. Stephen, ¿tu nombre es Stephen? Sí. ¿Así como está escrito? Bueno, si nos cuesta, te decimos Alejo, entonces. ¿Te parece? Sí, bueno. Si nos cuesta Ya fue, ¿no? pronunciarlo, te renombramos Alejo. Mirá. Bueno, Es un chiste, che, no te enojes. Es un chiste. sí, Bueno, obvio, ¿cómo yo- me enoja? está todo bien, está todo bien. Es como para que vean que no somos monstruos, no nos comemos a nadie. Bueno, yo los voy a dejar porque me tengo que ir a otra clase y después vuelvo con los otros colegas de ustedes de la comisión. Así que bueno, nos estamos viendo, Susana. Feliz día, profe. Bueno, Bueno, gracias. Buen fin de Bueno, semana para todos buen los fin de semana, trabajadores, chicos. Profe, para sus Igualmente. papás, para Igualmente. sus mamás que son profe, tengo trabajadores. una duda. Sí, dele, por favor. No, en realidad solo preguntarle a Susana si se puede fijar al final lo de la devolución mía. ¿Quién está hablando? Fernández. El que le habló al principio de la clase. Juan, sí, Juan quédate Federico. tranquilo que después yo me Juanina. fijo, quédate tranquilo, Juan. Perfecto. Eso solo era. Gracias. Chao. Listo. Buen Chao, fin de. chao. Hasta Los veo a luego. todos. Buen fin de. Susana, Saludito. de semana. Sí. ¿Me puedo quedar un minuto para hacer unas consultas de usted? No porque el aula la necesita Jorge, pero Ah, ok. lo que puedo Mandale hacer un es, correo, en si todo caso. querés, lo que puedo hacer, decime quién es y yo hago un meet y lo Ahí está. pongo en decime quién, así lo busco. Ezequiel Chau. Ezequiel Chap. Chau, CH Velázquez. Ezequiel Chap. Bien, yo ahora me fijo, quédate tranquilo. Fíjate si estoy en la lista porque me cambié de regional hace una semana. Sí, vos estás en un grupo, Ezequiel, así que Sí. yo ya te Pero incorporé a un Sí, grupo. porque escuchame una cosa, Ezequiel, ¿me podés escribir acá cuál es tu correo? Sí. En el chat, por si no llegas a estar. Ahí está. Ahí está. ¿Lo tenés? Ese chat, listo, Yahoo. Claro, todavía no está incorporado. Sí, yo lo puse, igualmente en el campus está él. Así que- ¿Sí? Sí, él Perfecto, está. yo lo busco. Sí, Quédate tranquilo que ya te armo el meet y te lo mando, ese. Bueno, Dale. hasta luego. Dale. Muchas gracias. Chau, Nada de chau. nada. Chao, nos Chao, vemos. chao, hasta luego.